al Señor en esta noche, hermanos, y nos seguimos gozando con Cristo, amén. Bienvenidos todos a casa del Señor, hermanos, en esta noche. Y le voy a pedir a los niños que van a tener sus clases, hermanos, que por favor pueden pasar a sus clases en esta hora. Hoy, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón, hermanos, para una enseñanza muy importante que Dios tiene hoy para nosotros en esta hermosa noche. Vamos a darle tiempecito a los jovencitos, a los niños que salgan, y mientras tanto, hermanos, nosotros aquí estamos para nuevamente gozarnos en el Señor. No sé si haya alguien aquí que nos esté visitando, hermanos, quizás por primera o segunda ocasión. Dios te bendiga en esta noche, si aquí estás. Saludos a todos los que están conectados en las redes. Que Dios bendiga sus vidas, y nuevamente aquí estamos para servirles y para predicar lo que es la palabra de Dios, amén. Pueblo de Dios, ¿por qué no me acompañas a orar? Vamos a hacer una oración leve y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, que nos ayude, hermanos. Yo pienso que como seres humanos necesitamos la ayuda de Dios, el favor de Dios, para poder conectarnos con su palabra, para poder nosotros realmente, hermanos, cumplir con el propósito por el cual hoy hemos venido aquí. Porque muchas veces, hermanos, venimos, pero a veces nos desviamos del propósito por el cual estamos aquí. Vamos a pedirle eso al Espíritu Santo, que nos mantenga en ese propósito por el cual hoy tú y yo estamos aquí, hermanos, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo su guianza. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos en esta hermosa noche, Señor. Padre, sabemos, mi Dios, que para todas las cosas, Señor, hay un propósito, mi Dios. Señor, y hoy no es la excepción, Padre amado. Sabemos que estamos aquí reunidos con un propósito, Señor. Señor, ayúdanos, mi Dios, a cumplir ese propósito. Hemos viajado de diferentes lugares, Señor, para poder estar como un solo pueblo aquí, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que no nos vayamos igual como entramos por estas puertas, Señor, sino que nos vayamos, Señor, con una mentalidad diferente, Padre. Que nos vayamos, Señor, con un concepto diferente al cual llegamos, Señor. Que tu santa y bendita palabra, Señor, redarguya nuestros corazones, Señor. Sane heridas. Que traiga fortaleza a aquel que necesita fortaleza, Señor. Y aquel que viene, Señor, cansado, que tú, mi Dios, lo levantes en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, mi Dios, háblanos, que tu pueblo escucha, Señor. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi hermano. Y mira, mi amado hermano, la semana pasada, hermano, estábamos tocando un tema acerca de cómo podemos llegar a ser creyentes, cristianos, que estemos caminando en victoria. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser esos cristianos, hermanos, que podamos no solamente proclamar la victoria, pero que en realidad la estemos viviendo, hermanos? Y bueno, hermanos, mira, con esa idea, con ese concepto, hermanos, yo pienso que un cristiano, hermanos, jamás podrá tener la victoria, jamás podrá, hermanos, alcanzar la gloria de Dios, hermanos, si en primer lugar nosotros no conocemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero, hermanos, hoy comenzar este tema, hermanos, con una pregunta, hermanos, que es bien básica, y quizás sería una pregunta que pues muchas veces no la tomamos muy en cuenta, pero la pregunta sería, hermanos, ¿quién es Dios para ti? ¿Verdad? ¿Quién verdaderamente es Dios para ti? Parece una pregunta muy insignificante, hermanos, porque todos diríamos, pues Dios, ese es el gran poderoso. Pero en realidad así es como lo conocemos personalmente. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿quién es Dios para ti? Hay varias preguntas aquí que quisiera comenzar, ¿verdad? Quisiera comenzar con esto. Primeramente, ¿quién es Dios para ti? ¿Y por qué es tan importante tener un hermanos, concepto definido de quién es Dios para nosotros? ¿Por qué es tan importante eso, hermanos? Tener ese concepto o ese conocimiento, hermanos, bien definido de quién es Dios para nosotros. Porque depende, hermanos, depende
a esa conexión o depende de ese conocimiento que tú y yo tengamos, hermanos, vas a vivir. Depende, hermanos, de ese concepto que tú tengas de quién es Dios. Así va a ser tu vida, así va a ser tu comportamiento. Dependiendo de ese concepto, hermanos, de la definición que tú tengas para con Dios, así va a ser tu comportamiento, tu conducta, tus acciones, tu vida entera. Va a estar, hermanos, enmarcada por las decisiones que tú hagas, mis hermanos, que tú has hecho mediante el concepto que tú tengas de quién es Dios. Así que el concepto o el conocimiento que tú tengas de Dios, hermanos, va a determinar, nuestro estilo de vida espiritual que llevemos a cabo. Y esto, hermanos, es algo bien importante que debemos de meditar, porque mira, ¿qué estilo de vida llevas tú y qué estilo de vida llevo yo? Base en el estilo de vida, hermanos, de vida espiritual que nosotros estemos viviendo, necesitamos reflexionar sobre, hermanos, el concepto o el conocimiento que tengamos acerca de Dios. Porque muchas veces, hermanos, podemos decir que realmente nosotros sí conocemos a Dios, pero el estilo de vida que llevamos, mi hermano, puede muchas veces decir lo contrario. Entonces, mi amado hermano, es importante porque mira, hermanos, según la vida que tú estés llevando a cabo, está basado en qué tanto tú conoces a Dios. El estilo de vida espiritual que tú lleves, hermanos, nos dice o enseña a los demás cuánto tú conoces a Dios, dependiendo del estilo de vida que tú lleves, espiritualmente hablando. Y basado en el estilo de vida espiritual que estemos viviendo, entonces nosotros necesitamos reflexionar sobre qué concepto o qué conocimiento tenemos acerca de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Conoces tú al único y verdadero Dios de la Biblia? Es una pregunta. Porque la Biblia nos habla de muchos dioses, hermano, de muchos dioses. Pero también la Biblia nos dice que hay un solo Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿a cuál Dios conoces tú? ¿Conoces tú al único y verdadero Dios de la Biblia? Y si tú y yo decimos que sí, ahora llega la siguiente pregunta: ¿crees tú en ese Dios? ¿Creemos en ese Dios? Y si la pregunta es, sí, pastor, sí creemos en Dios. Como iglesia, sí, creemos en ese único Dios verdadero. Y si lo conocemos y creemos en Él, entonces deberíamos ya de saber lo que Él demanda de nosotros. Debemos de saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Debemos de conocer el llamado que Él nos ha hecho como iglesia. Debemos de conocer el llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y si es así, si sí conocemos al único Dios verdadero de la Biblia, y si sí creemos en Él, entonces vienen otras 5 preguntas más. Entonces, ¿por qué hay tantas diferentes religiones o creencias acerca de Dios? Porque hay multitudes de diferentes religiones. Porque hay multitudes de creyentes que no viven una relación personal con ese Dios del cual tú dices creer. ¿Por qué? Porque las multitudes de creyentes, hermanos, no viven, hermanos, esa relación personal con Dios. Porque hay tantos problemas en las iglesias. Porque hay tanta desobediencia a la palabra de Dios. Y estamos hablando de cristianos, hermanos, de conocedores de la palabra. ¿Por qué tanta gente no quiere un compromiso con Dios? ¿Por qué las personas no pueden, o mejor dicho, no quieren vivir una vida de santidad? Porque la palabra de Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué no queremos vivir en santidad muchas veces? ¿Por qué muchas veces hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Y la pregunta sería, ¿por qué? Si
Si nosotros conocemos a ese Dios de poder, a ese Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios, si lo conocemos y creemos en Él, ¿por qué? Todas estas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay una falta de conocimiento de Dios, del Dios de la Biblia. Hay una falta de conocimiento. En el libro de Oseas capítulo 4, en el versículo 6, la palabra de Dios nos dice: mi pueblo, fíjate quién está hablando. Está hablando de su iglesia, de su pueblo. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? No necesariamente conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente, mi amado hermano, hay muchas personas que conocen mucha Biblia. Y nos podemos jactar, podemos enorgullecernos, hermanos, podemos alzarnos el cuello de tanta Biblia que sabemos. Pero cuando Oseas, mi amado hermano, cuando Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no necesariamente le faltó conocimiento de la palabra de Dios, pero le faltó conocimiento del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra. Y a veces nosotros podemos, hermanos, jactarnos de la Biblia que sabemos, pero mi amado hermano, mira, no hay que jactarnos, mi amado hermano, de cuánta Biblia conocemos. Si hay algo de qué enorgullecernos, si hay algo de qué, hermanos, presumir, por decirlo así, es esto que nos dice Jeremías 29, 23. Perdón, Jeremías 9, 23. Mira lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto, ¿verdad? Alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En otras palabras, mi amado hermano, que si nosotros nos vamos a alabar de algo, es que si nosotros nos vamos a enorgullecer de algo, es que nos enorgullezcamos, hermanos, de conocer a Dios y entender a Dios, obedecer a Dios, de conocerlo pero también de obedecerlo. Dice: si hay algo de cual debemos de presumir, es en eso, de que conocemos a Dios, y que no solamente lo conocemos, sino que lo entendemos y lo obedecemos. Y si queremos tener una vida victoriosa como hijos e hijas de Dios, mi amado hermano, tenemos que conocer a ese Dios, al Dios de la Biblia, mi amado hermano. Y meditando en todo esto, hermano, mira, meditando sobre este tema y escudriñando las escrituras, hermanos, el Espíritu Santo me mostró, hermanos, un sinnúmero de personajes en la Biblia, que la Biblia los registra como personas que anduvieron con Cristo, que la Biblia los registra como personas que por años escucharon las predicaciones y enseñanzas de Cristo, personajes que presenciaron personalmente, hermanos, los milagros que Jesús realizaba por donde quiera que iba, personajes que aún se sentaron a la mesa con Él y comían con Jesús, personajes que experimentaron la manifestación de su poder y de su gloria. Pero que no obstante, hermanos, le voy a pedir, mi hermano, si puede buscar Juan capítulo 14, versículos del 2 al 9, pero me quiero enfocar en el puro 9. Personajes que experimentaron la manifestación de su poder y de su gloria, pero no obstante, hermanos, no le conocieron verdaderamente. Y mira, mi amado hermano, cuando vamos aquí al libro de Juan, en el capítulo 14, y quiero solamente hablar básicamente el versículo 9, pero para poder entenderlo, hermanos, que necesito leer desde el versículo 2. Los discípulos de Cristo, hermanos, estaban un poco
confundidos, estaban con incertidumbre, no sabían lo que iba a pasar, porque Jesús les estaba diciendo: la hora se ha llegado. Se ha llegado el momento de mi partida. Se ha llegado el momento donde yo me voy a ir, me voy a apartar de ustedes. Y ellos tenían esa incertidumbre, mi amado hermano, de qué es lo que iba a pasar. Pero Él les empieza a decir: mira, yo me voy a ir, pero no me voy a olvidar de ustedes. Les empieza a decir: yo me voy a ir a un lugar que ustedes ya saben dónde voy a ir, pero yo regresaré. Les empieza a decir. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira, esto es lo que les está diciendo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero voy a preparar un lugar para ustedes. Versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Mira lo que dice: les está prometiendo que Él se va a ir, pero no se va a ir, hermanos, a tomar vacaciones. No, Él dice: voy a ir a preparar un lugar especial para ustedes. Y si yo voy a ir a preparar un lugar especial para ustedes, eso quiere decir: yo voy a regresar por ustedes. Y luego les empieza a decir, mi amado hermano: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En otras palabras, está diciendo: ustedes ya saben a dónde voy, y ustedes también conocen el camino. Pero luego en el versículo 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice el versículo 7: si me conocieres, también, dice, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le habéis conocido y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta con eso. En otras palabras, él quería ver al Padre en persona. Quiere decir: simplemente preséntanoslo, haz lo que aparezca aquí para conocerlo. ¿Quién es el Padre? Y aquí está el 9, donde quiero llegar. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? En otras palabras, está diciendo: he estado con ustedes 3 años, y en esos 3 años no me has conocido, Felipe. Entonces podemos ver, mi amado hermano, mira, podemos ver aquí que hubo personajes, mi amado hermano, que en otras palabras le está diciendo: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Si ustedes me hubieran conocido, en otras palabras le está diciendo: he estado con ustedes, pero ustedes no se han tomado el tiempo para conocerme verdaderamente como yo quiero que me conozcan. Me han conocido como el Cristo que hace milagros. Me han conocido como el Dios que rescata personas. Me han conocido el Dios de las necesidades de los demás, pero no me han conocido como yo deseo que me conozcan. Muchas de las veces nosotros conocemos a Dios como el Dios de las emergencias, el Dios que hay que buscar cuando estamos en aprietos, el Dios que hay que buscar cuando estamos en problemas. Pero Dios dice: pero no me han conocido como yo quiero que me conozcan. Le dice: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. Hay muchos personajes, mi amado hermano, que la Biblia registra que estando con Jesús no lo han conocido. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 41, mi amado hermano, cuando Jesús calmó la tormenta y el viento y toda esa tempestad, los discípulos que estuvieron con él por tanto tiempo le decían: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Estando con él no lo conocían. Juan 4:10, Jesús hablando dice: si tú conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? En otras palabras, mi amado hermano, está diciendo: si tú conocieres, porque él sabía que no lo conocían. Él sabía que ya lo habían visto. Los samaritanos sabían quién era Jesús.
Los samaritanos ya lo habían visto, sabían quién era Jesús, pero Jesús sabía que no se habían tomado el tiempo para conocerlo realmente. Y les dice: si tú conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? En otras palabras, está diciendo: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién es con el que tú estás hablando. Si tan solo te tomaras un tiempecito para saber quién soy yo. ¿Por qué la mayoría de la gente no conoce a Dios? ¿Quién es Dios? Este mensaje es algo que es muy importante y necesario, mi amado hermano. Muy necesario para que lo meditemos muy profundamente. Muy profundamente, hermanos. Porque a veces tomamos estas enseñanzas, hermanos, como muy por encimita. Pero mira, este mensaje es para meditarlo, hermanos. Es muy importante y necesario para que lo meditemos profundamente. Si el estilo de vida que tú y yo llevamos, mi amado hermano, como cristianos, si ese estilo de vida que llevamos refleja que conocemos al Dios de la Biblia o no. No solamente, hermanos, y no solamente estamos hablando a aquellos que en realidad no conocen al Señor o aquellas personas sin Cristo, sino aquellos que hemos confesado ya a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que ya tenemos conocimiento de su palabra. Nos está hablando a aquellos que ya tenemos conocimiento de, hermanos, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo que a mí me preocupa, hermanos, y siento un gran peso, es que hay multitudes de personas cristianas que ciertamente conocen a un Dios, pero no el de la Biblia. Y esto yo lo digo con mucho respeto, hermanos, y mira, y seamos reales, seamos honestos y meditamos en lo que el Espíritu Santo nos va a estar hablando, mi amado hermano. ¿Por qué digo que lo que a mí me preocupa y siento un gran peso, hermanos? Es que hay multitudes de personas que ciertamente conocen a un Dios creado en sus mentes, pero no al Dios de la Biblia. ¿Por qué digo que conocen a un Dios creado en sus mentes? Porque lamentablemente, hermano, mucha gente, incluyendo a cristianos, han creado, hermanos, a su propio Dios que se ajuste a su manera de vivir. Ese es un Dios creado por nosotros. Porque Dios no tiene por qué ajustarse a nuestra manera de vivir, sino que nosotros nos tenemos que ajustar a la manera de vida que llevó Cristo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Yo lo que te digo te lo voy a decir con Biblia. Vamos al libro de Lucas capítulo 5, porque allí Dios nos va a mostrar que verdaderamente hay muchas personas, pueblo de Dios incluyéndolo allí, que conocen a un Dios, pero no al Dios de la Biblia. Conocen a un Dios que fue creado en sus mentes. En Lucas capítulo 5, versículo 21, mi amado hermano. Aquí mira, la Biblia aquí nos habla está hablando aquí, hermanos, acerca de cuando Jesús, hermanos, sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico, hermanos, y Jesús cuando hace un milagro de sanarlo, en el versículo 21, allí había escribas, allí había fariseos, mi amado hermano, y este es cuando sanan ese paralítico, que lo hacen descender, mi amado hermano, y lo ponen a los pies de Cristo. Y cuando los escribas, los fariseos, todas estas personas que tenían conocimiento de Jesús, que tenían conocimiento de la palabra de Dios, cuando vieron que Jesús, mi amado hermano, hizo lo siguiente, comenzaron a cuestionar a Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron, ¿verdad? Mira lo que voy a leer desde el 20, hermanos, para entenderle. Dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ellos, de aquellos hombres que
descendieron a su amigo para que fuera sanado por Cristo. Dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, o sea, al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Y mira, dice el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caballear, o sea, a hablar de él en su interior, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? Wow. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, mira, mi amado hermano, Jesús estaba leyendo sus pensamientos. Dice la Biblia que cuando Jesús leyó sus pensamientos, Jesús respondió y les dijo: ¿por qué hablan en vuestros corazones de mí? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? En otras palabras, los estaba poniendo en una situación donde Él se estaba revelando a ellos de que Él era el mismo Dios viviente en la tierra. Porque ellos dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces Él dice: bueno, ¿para ti qué es más fácil que yo haga? ¿Que le diga a este paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que yo le diga: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más difícil para que yo haga? Obviamente ellos me hubieran podido decir: no, pues decirle que se levante a ese paralítico. Dice: pues para que vean, mira el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el 25 que al instante se levantó en presencia de ellos, y tomando el lecho en que él estaba acostado, se levantó y glorificó a Dios. En otras palabras, les está diciendo: si yo hago estas manifestaciones delante de sus ojos, son manifestaciones celestiales que solamente provienen de Dios. Con eso le estaba diciendo: para que sepas que yo soy el mismo Dios. Cristo le dice, al ver la incredulidad de ellos: pues para que sepas. Y comienza a hacer ese milagro allí. ¿Sabes? Ellos tenían una imagen de Dios que no iban a cambiar, hermanos. Ellos tenían una imagen de Dios que no iban a cambiar en sus mentes. Y si esa imagen de Dios no se ajustaba a lo que ellos pensaban, ellos no lo iban a aceptar de ninguna otra manera. Porque después que sucedió todo esto, aún no le creyeron a Jesucristo. Aún no le creyeron. No creyeron que Él era Dios. Porque después ya vemos el final de todo esto, que lo crucificaron porque le decían que era un blasfemo. Entonces Cristo les comprobó que yo perdono pecados, yo levanto al paralítico. Es algo que solamente algo divino puede hacer. Les comprobó que era Dios. Pero ellos tenían otra imagen en su mente de quién iba a ser Dios. Y si ese Dios que ellos tenían en su mente no era como ellos querían que fuera en su mente, no lo iban a aceptar de ninguna manera. Muchas de las veces nosotros tenemos a un Dios, conocemos a un Dios que hemos creado en nuestra mente, o a un Dios que le podemos decir: bueno, pues Dios no se va a enojar si a mí me gusta este pecado. Dios sabe y él sabe. Dios conoce mi necesidad. Bueno, no voy a hacer lo que Dios me manda porque Dios conoce mi corazón. Sí conoce tu corazón, al igual que Él conocía el de ellos. Mi amado hermano, nosotros tenemos un Dios que creamos en nuestra mente. Un Dios, mi amado hermano, que nos tolera el pecado. Un Dios que nos tolera el no congregarnos. Un Dios que nos tolera el no servirle a Dios en su obra. Un Dios que nos tolera el no dar, hermanos, los diezmos y ofrendas como Él lo tiene destinado en su palabra. Tenemos en la mente que te servimos a un Dios que no le importa, ¿verdad?, si tú das los diezmos o no, como quieres eres salvo. Si tú obedezcas su palabra o no, como quieres eres salvo. Y es a ese Dios al cual muchas multitudes están sirviendo.
a un Dios imaginario, un Dios que tú has creado en tu mente. Porque al Dios de la Biblia, mi amado hermano, al Dios de la Biblia, Dios dice: no dejen de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Y mira la casa de Dios hoy, hermanos. Podemos ver que muchos, hermanos, solamente están viviendo una religión, no una relación con Dios. Entonces, al igual que ellos, nosotros muchas veces somos igual que ellos. Ellos tenían una imagen de Dios que no iban a cambiar por nada. Y si esa imagen de Dios no se ajustaba a lo que ellos pensaban, ellos no lo iban a aceptar de ninguna otra manera. Y a veces así somos nosotros. Si Dios no se ajusta a nuestra manera de vivir, no lo vamos a aceptar de ninguna otra manera. Por eso es que muchas veces, mi amado hermano, aquí hay muchas preguntas. Entonces, si creemos, si conocemos al Dios de la Biblia, y si creemos en ese Dios, el único Dios verdadero de la Biblia, entonces, ¿por qué hay tantas diferentes religiones o creencias acerca de Dios? ¿Por qué? Porque cada quien quiere crear a su propio Dios en su mente. Porque hay multitudes de creyentes que viven, hermanos, una relación que no viven una relación personal con Dios, sino una religión. Porque hay tantos problemas en la iglesia, tanta desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han conocido al Dios de la Biblia. Estamos queriendo conocer y creemos que conocemos, pero es un Dios imaginario en nuestra vida que nosotros creamos. Un Dios que, pues no importa que desobedezca a Dios, Dios es misericordioso, Dios me perdona, Dios como quiera me ama, aunque viva en pecado, aunque viva en desobediencia. Entonces, ¿por qué tanta gente no quiere un compromiso con Dios? ¿Por qué? Si Dios nos llamó con un propósito, Dios nos llamó para que tuviéramos un compromiso con Él, Dios nos llamó para que hiciéramos pacto con el Señor, mi amado hermano. Entonces, si conoces al Dios de la Biblia, ¿por qué multitudes de personas no quieren hacer compromiso con Dios? Porque están sirviendo a un Dios creado en sus mentes, que a Dios no le importa si le sirves o no. Con que tú vengas a la iglesia una vez al domingo, una vez a la semana, y te sientes en una silla, ya con eso basta. ¿Por qué las personas no pueden o no quieren vivir en santidad? Porque al Dios imaginario que tienes en tu mente, al cual tú le sirves, ese es un Dios que te tolera el pecado. Ese es un Dios que te tolera, ¿verdad?, la carnalidad en tu vida. Ese es un Dios que tolera la mundanalidad que tú vives. Por eso tú le prefieres servir a ese Dios que tú has creado en tu mente, a servirle al Dios de la Biblia. Porque es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Quién es Dios? Mira, mi amado hermano, yo quiero decirte que si nosotros y meditemos en esto, hermanos, porque cuando nosotros verdaderamente conocemos al Dios de la Biblia, no ese Dios que hemos creado nosotros en nuestra mente, ese Dios permisivo al cual nosotros creamos en nuestra mente. Pero cuando nosotros verdaderamente tenemos un conocimiento, un concepto de el Dios de la Biblia, nuestra vida no puede seguir igual, hermanos. Necesita haber cambios en nuestra vida. Necesita haber una transformación real y genuina de nuestra vida. No apariencias, hermano, no apariencias. Mira, el Dios que tú tienes imaginariamente en tu mente, que tú has creado, ese es un Dios en el cual nos permite vivir por apariencias. Ese Dios es fácil de servir, porque ese Dios imaginario sí te tolera que tú, mi amado hermano, le sirvas en apariencias. Pero mira, cuando conocemos al Dios de la Biblia, mi amado hermano, hay un cambio genuino. No son apariencias solamente, sino que es algo genuino, un cambio total, una transformación total.
Cuando conocemos a Dios, mi amado hermano, mira, desde el momento que uno se para y abre las escrituras, mi amado hermano, debemos de sentir, preparémonos, porque ya se está abriendo la palabra de Dios. Ya Dios nos va a hablar, es Dios hablándonos. Pero mucha gente ignora la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, hermanos, si vamos al libro de Nehemías, mira, vamos al libro de Nehemías capítulo 8. Y aquí están algunos ejemplos, hermanos, que te voy a dar de lo que sucede si verdaderamente conocemos al Dios de la Biblia. Y aquí es donde tú te vas a calificar a ti mismo, si esto que vamos a leer te sucede a ti o no. Si te sucede a ti, entonces estás conociendo al verdadero Dios de la Biblia. Pero si estas cosas que vamos a leer no te suceden a ti, te hace falta conocer al Dios de la Biblia. Y mira lo que vamos a leer, mi amado hermano. Primeramente en Nehemías capítulo 8. Y vamos a leer del versículo del 1 al 4 por ahorita. Y dice así la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Mira. Y se juntó todo el pueblo, todo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Fíjate, hermanos, desde que amaneció, desde que el sol empezó a salir hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, y ahí empieza a mencionar muchos varones de Dios. Pero mira, mi amado hermano, si tú has tenido conocimiento del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el único y Dios todopoderoso, la palabra de Dios, mi amado hermano, la palabra de Dios es motivo para unirnos como un solo pueblo. Es motivo para unirnos como un solo pueblo. Versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Habrá esa unidad entre nosotros. Nos llevaremos bien entre los unos y los otros. Somos un solo hombre, hablamos el mismo lenguaje, pensamos igual, deseamos las mismas cosas, tenemos el mismo sentir. Somos un solo pueblo, así de unidos como un solo hombre. Si tenemos cosas contra nuestros hermanos y hermanas, si no nos la podemos llevar con algún hermano o una hermana, si tenemos sentimientos erróneos en nuestro corazón acerca de otra persona que es del pueblo de Dios, nos hace falta conocer al Dios de la Biblia. Nos hace falta. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, es motivo para echar fuera todo aquello contrario, hermanos, que nos trae separación de los unos con los otros. La palabra de Dios es motivo para unirnos como un solo pueblo, mi amado hermano. Si no estamos unidos como un solo pueblo, entonces nos hace falta conocer al Dios de la Biblia. Nos falta conocer, mi amado hermano, a ese único Dios verdadero. La palabra de Dios, mi amado hermano, también es motivo para estar atentos a la palabra de Dios.
Nehemías, mi amado hermano, en el versículo 8, capítulo 8, versículo del 5 al 8. Mira, ahí nos dice la palabra de Dios. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo. La palabra de Dios, cuando conocemos al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, mi amado hermano, cuando se abre la escritura, mi amado hermano, para predicar, es porque Dios ya está listo para hablarte. Dios ya está listo para hablar contigo. Y cuando conocemos a ese Dios verdadero, la palabra de Dios es motivo para estar atentos, mi amado hermano. Atentos para escuchar la palabra de Dios. Se debe de recibir con temor, con respeto. El estar atentos a la palabra de Dios, mi amado hermano, eso es no ignorarla. Es recibirla con temor, con respeto y no ignorarla. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero la ignoramos, cuando Dios nos está hablando que tenemos que cambiar ciertas áreas en nuestra vida, que Dios nos está hablando para que seamos transformados, y saliendo de aquí sales igual a como entraste. Hay actitudes, mi amado hermano, que después de 10 años en el evangelio, esas actitudes no se han ido de tu vida, siguen ahí. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Y si ignoramos la palabra de Dios, mi amado hermano, no hemos conocido al Dios de la Biblia. Hemos conocido al Dios que hemos creado en nuestras mentes, pero no al Dios de la Biblia. Cuando tú no tienes respeto hacia la palabra de Dios, mi amado hermano, cuando tú no honras la palabra de Dios, mi amado hermano, es que te hace falta conocer al Dios de la Biblia. La escritura, la palabra de Dios, se debe de recibir con temor y respeto. El estar atentos a la palabra de Dios es recibir la palabra de Dios con temor y respeto y no ignorarla. Si decimos conocer a Dios, ¿por qué desechamos la palabra de Dios tantas veces? ¿Por qué la ignoramos? ¿Por qué muchas veces la tiramos a la basura? ¿Sabías dónde estaban estas escrituras? ¿Sabías dónde se encontraron ellos? Aquí donde estamos hablando, ¿sabías dónde se encontraron las escrituras? Las encontraron entre la basura. Por eso es que cuando estaban removiendo los escombros del templo, es que se encontraron las escrituras. Y cuando las encontraron, se las llevaron a Esdras y le dijeron: mira lo que hemos encontrado. Y le pidieron: necesitamos leer, necesitamos que tú nos las leas. Queremos saber qué es lo que nos dice el Señor. Se la encontraron entre los escombros. ¿Dónde tienes tú la palabra de Dios? Muchas veces también la tenemos en los escombros. Muchas veces, mi amado hermano, cuando tú ignoras la palabra de Dios, cuando tú la rechazas, cuando tú no la obedeces, es echarla a la basura, entre los escombros. Entonces, mi amado hermano, si conocemos al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, no ese Dios que tú has creado en tu mente, pero al Dios de la Biblia, la palabra de Dios, mi amado hermano, no solamente es motivo para unirnos como un solo hombre, sino también es motivo para estar atentos a la palabra de Dios y recibirla con respeto y con temor, pero también es motivo para entristecerse y alegrarse a la misma vez. Versículo del 9 al 12 dice así: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Sabes por qué lloraba? Porque ellos pasaron tantos años sin escuchar la palabra de Dios, porque la tenían perdida, la tenían entre los escombros. Años que pasaron.
que no se había leído la palabra de Dios, que no sabían. Y cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta de que estaban viviendo erróneamente. Se dieron cuenta que le estaban fallando a Dios. Se dieron cuenta que estaban pecando contra la palabra de Dios. Y comenzaron a llorar, comenzaron a entristecerse, comenzaron a decir: yo he pecado, hemos fallado. Y comenzaron a llorar. La palabra de Dios, mi amado hermano, es motivo para entristecerse cuando sabemos que le estamos fallando a Dios y Dios nos confronta con la palabra. Es motivo para entristecernos, pero también para arrepentirnos de ese pecado. Pero hoy en día, hermanos, a mucho pueblo de Dios ya se le hizo un estilo de vida el vivir en desobediencia. Ya se le hizo un estilo de vida. Así viven. Le sirven a Dios cuando le quieren servir y cuando no, no. Saben que están pecando, que están fallando delante de Dios, pero dicen: otro día me arrepiento. Entonces, la palabra de Dios es motivo para entristecerse y alegrarse. Se entristecieron al entender que no hemos hecho la voluntad de Dios. En el versículo 9 se entristecieron porque ahí fue donde se dieron cuenta: no hemos estado haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos enfrenta a nuestra realidad, nos confronta. La palabra de Dios es como un espejo que te hace ver a ti quién realmente eres tú. Mira, mi amado hermano, un espejo nunca te va a engañar. Un espejo nunca te va a engañar. Cuando tú te acercas a un espejo, muchas de las veces, si yo veo que alguien viene con un cilantro en medio de sus dientes, y yo, por respeto, por no hacer sentir mal a la persona, yo puedo estar hablando con la persona y no le digo nada, y el cilantrote ahí colgando en los dientes. Pero un espejo no se va a detener a mostrarte los defectos que tú tienes. Si tú te presentas delante del espejo y una sonrisa colgate y tienes el cilantro, el espejo te va a decir: mira lo que tienes allí, se ve mal, límpialo. El espejo no te va a mentir. El espejo te va a confrontar con la realidad de quién eres tú. La palabra de Dios es igual, mi amado hermano. Hay personas que te pueden suavizar la espalda y decir: no te preocupes. Hay predicadores, mi amado hermano, que les interesa más las finanzas, les interesa más el número de miembros que tengan por los diezmos que van a venir, que la palabra de Dios, mi amado hermano. Hay muchos predicadores que, aunque estén mal la congregación, todo está bien mientras traigas tus diezmos. Pero sabes que la palabra de Dios no debe de ser así. La palabra de Dios te debe de confrontar, no importa quién seas. Tú puedes ser el mejor diezmador de la iglesia, pero la palabra de Dios te confronta quién eres tú. La palabra de Dios es como un espejo, que el espejo a mí me muestra cada arruguita que tengo. El espejo a mí me muestra cada suciedad que tengo en mi rostro. El espejo a mí me muestra si estoy despeinado o necesito peinarme. El espejo me muestra tal y como soy yo. La palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios no te anda con rodeos. La palabra de Dios te dice, te confronta. Todo mundo te puede decir: hombre de Dios, mujer de Dios. Pero la palabra de Dios te confronta y te dice: ¿realmente eres un hombre de Dios? ¿Realmente eres una mujer de Dios? La palabra de Dios nos confronta. Es un espejo. Es un espejo que no nos miente. Entonces, mi amado hermano, yo quiero decirte: mira, ¿por qué muchas veces como pueblo de Dios, como cristianos, no podemos ser esos cristianos victoriosos? Hemos estado llevando el tema, hermanos, acerca de, ¿verdad? Hermanos, cristianos victoriosos. La experiencia de Gilgal.
Así era el tema, ¿verdad? Cristianos victoriosos, la experiencia de Gilgal. Y ya hablamos acerca de Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Cuando pasamos por los estudios de estas 4 jornadas. ¿Qué es Gilgal? Gilgal es ese lugar donde por primera vez tú llegas. Por primera vez tú llegas lleno de inmundicia, llegas lleno de pecado, llegas lleno de problemas, lleno de tantas cosas. Pero en Gilgal es donde Dios trata con nosotros. En Gilgal es el lugar, mi amado hermano, de eliminación de la carne. Gilgal es el lugar donde tú vienes espiritualmente hablando. Gilgal es el lugar donde tú vienes y le entregas tu vida a Cristo. Donde entregas tu vida a Cristo, allá hay salvación. Pero después de la salvación es donde Dios empieza a cortar toda carnalidad de tu vida. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué muchas veces cuando uno sale de Gilgal, hablando acerca de las 4 jornadas de Elías y Eliseo, cuando estas personas salieron de Gilgal, es porque ya habían circuncidado a todo el pueblo de Dios, habían eliminado la carne? Era necesario hacer eso para que ellos pudieran conquistar su heredad en la tierra prometida. Si no lo hacían, iban a fracasar. Porque a veces como cristianos no caminamos en victoria. Porque a veces la iglesia de Cristo, mi amado hermano, aunque confesamos a Cristo, aunque hacemos tantas cosas, pero a veces no estamos viendo las victorias que deberíamos de estar viendo. ¿Por qué? Muchas de las veces porque todavía no salimos de Gilgal. Y no hemos salido porque no queremos quitar, no queremos remover esa carnalidad de nosotros. Dios hoy, hermanos, nos está hablando. No es una manera de criticarte ni nada, pero tú llega a tu propia conclusión. Si verdaderamente conoces al Dios de la Biblia, o si estás en el transcurso. Quizás tú dirás: pastor, estoy en ese proceso. Porque como te digo, mi amado hermano, si verdaderamente conocemos el Dios de la Biblia, entonces como pueblo deberíamos de estar unidos, unidos como un solo pueblo, unidos. Porque la Biblia dice: ¿cómo puedes decir que tú me amas cuando odias a tu hermano que está a tu lado? Dice: el que dice que me ama pero no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, si verdaderamente conocemos al Dios de la Biblia, entonces es motivo para unirnos como un solo pueblo. Si verdaderamente conocemos al Dios de la Biblia, la palabra de Dios, y Dios es un motivo para estar atentos a sus ordenanzas, atentos para obedecer, no atentos para solamente dejártelos como información. El evangelio no se trata de, hermanos, de ¿cómo se llama? Agarrar información de la Biblia. El evangelio se trata de vivir esa información que tú recibes. Si conocemos al Dios de la Biblia, hermanos, entonces es motivo para entristecernos cuando sea necesario entristecernos, pero también alegrarnos cuando se nos permite alegrarnos. Es motivo para recibir la palabra de Dios con respeto, con temor. ¿Temor a qué? Temor a fallarle a Dios, temor a no obedecer la palabra de Dios, temor a desechar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás aún hoy en día estamos desechando la palabra de Dios? Si somos honestos, hermanos, si somos honestos, creo que nos falta por llegar ahí. Creo que nos falta por llegar ahí. Entonces, mi amado hermano, mira, y no sé por qué Dios, hermanos, siempre en mi mente no me deja salir, hermanos, de esas 4 jornadas de Elías y Eliseo. Y yo sé que Dios me va a regresar a tocar muchos puntos de esas 4 jornadas, porque son bien necesarias en nuestra vida. Mira, mi amado hermano, desde el principio, hermanos, cuando hablamos de Eliseo y Elías y Eliseo, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Jehová, ¿verdad?, le había dicho a Elías, ¿verdad?, que lo iba a levantar.
Pero dice, pero primero me está llamando a Gilgal. Son las 4 jornadas, hermanos. Al fin, cuando se termina todo, dice que, hermanos, que Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego. Fue arrebatado. Ahí la palabra de Dios nos está hablando acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Pero para que eso suceda, para que Elías no fue arrebatado después de salir de Gilgal. No, Elías no fue arrebatado allí, porque todavía tiene unas más jornadas que atravesar. Elías tampoco fue arrebatado después de salir de Gilgal y después de haber entrado a Betel. No fue arrebatado allí, porque aún no era el lugar donde Dios lo necesitaba. Elías también tuvo que salir de Betel y entrar a Jericó. Pero aún allí el Dios todavía no lo levantó, porque todavía no estaba terminado el propósito. Elías fue levantado hasta que terminó el Jordán, mi amado hermano. Y esas son 4 áreas que nosotros debemos que atravesar antes del arrebatamiento del Señor, mi amado hermano, para que podamos ser levantados como iglesia. Que Cristo venga y nos levante para estar con Él para siempre. Es porque ya pasamos Gilgal, es porque ya pasamos Betel, ya pasamos Jericó y ya pasamos el Jordán. Pero lamentablemente, cuando Cristo venga por su iglesia, va a haber unas personas que apenas están en Betel, va a haber otras que apenas en Gilgal, va a haber otras que en Jericó, pero muy pocas van a estar ya listos diciendo, ya salí del Jordán. Y mi amado hermano, esta es una preparación para la venida de Cristo. Es una preparación. Es necesario que conozcamos al Dios de la Biblia. No ese Dios imaginario que tú tienes en tu mente. No ese Dios creado por ti mismo. No, un Dios que se debe de ajustar a tu estilo de vida. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que nos llama a que nosotros nos ajustemos a la voluntad de Él. Necesitamos prepararnos para la venida de nuestro Señor y Salvador, mis amados hermanos. Necesitamos estar listos para cuando venga el novio que nos levante, mi amado hermano. Necesitamos estar listos para ese glorioso acontecimiento que pronto, ya cualquier momento, va a estar aquí delante de nosotros. Necesitamos, es necesario. Yo con esto te dejo, mi amado hermano. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es? Una pregunta. Llévatela a casa esa pregunta y pregúntetela una y otra vez. ¿Quién es Dios para ti? Ese Dios será el Dios que tú solamente llamas cuando necesitas que arregle algo en tu vida. Ese Dios será el Dios que tú solamente llamas cuando necesitas que Dios alinee la vida de tus hijos. ¿Será ese Dios el Dios que tú clamas solamente cuando necesitas que Él alinee no solamente tu vida, sino la de tus hijos o la de tu trabajo o X cosa? ¿Será ese el Dios al cual tú crees? En ese Dios que tú solamente lo llames cuando ocupas que Él haga algo para ti. Porque mira, mi amado hermano, déjame decirte una cosa. Y aquí tú te vas a dar cuenta si lo que estoy diciendo, hermanos, tiene lógica o no. Muchas de las veces cuando oramos a Dios, muchas de las veces es solamente para pedirle algo para nosotros. El 70-80% de las veces, Señor, sáname. Señor, dame un trabajo. Señor, dame una casa. Señor, bendíceme con esto. Señor, sana a mis parientes. Señor, sana allá. Señor, haz esto. Señor, haz esto. Si somos realistas, toma notorio de tu lista de oración. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Dame. Quiero. Necesito. ¿Cuántas veces tú te olvidas de lo que tú necesitas y comienzas a escuchar lo que Dios necesita? Dios necesita tu corazón. Dios necesita tu casa. Dios necesita tu familia. Dios necesita que Él esté en tu ministerio que estás llevando.
Dios necesita estar presente en tu vida. Dios te necesita a ti. ¿Y cuántas veces tú te has sentado y solamente decirle al Señor: Señor, estoy aquí, Señor. Señor, que tu palabra, que mi vida sea conforme a tu palabra. Señor, si me necesitas, aquí estoy, Señor. Señor, ¿qué necesitas de mí? Necesitas ese carácter que no me hace llevarme bien con los hermanos y las hermanas. Señor, te lo entrego, Señor, es tuyo. Señor, aquí estoy para ofrecerte todo mi ser. ¿Cuándo le has dicho: Señor, hoy estoy aquí para suplicarte, Señor, que tu palabra, Señor, haga efecto en mi vida? Señor, yo te pido por un llenamiento de tu presencia en mi vida. Señor, yo te pido por un llenamiento de una unción fresca sobre mi vida, Señor, sobre mi casa. Señor, yo te pido, Padre, que tú, Señor, trates con mi corazón, que tú quebrantes mi corazón si es necesario. Señor, yo estoy aquí para que tú me quebrantes, hagas lo que tengas que hacer para llegar a ser esa sierva tuya. ¿Cuándo le oras a Dios pidiéndole un avivamiento, un llenamiento, un Pentecostés en tu vida? Rara la vez. Casi siempre dame y necesito. Cuando nosotros conocemos al verdadero Dios de la Biblia, hermanos, mira, ¿qué se necesita para que nosotros menguemos y que Cristo crezca en nosotros? Eso es lo que necesitamos, que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Pero ¿qué se necesita para eso? Se necesita un corazón rendido, humillado, sometido, y que ha cedido su voluntad, tu voluntad, a Dios. 3 cosas. Se necesita un corazón rendido, humillado y sometido a Dios. Eso es lo que Dios necesita de ti. Eso es lo que Dios necesita de mí, mi amado hermano. Luchemos, hermano, esforcémonos para llegar al pleno conocimiento de ese Dios de la Biblia, para que tú y yo podamos ver las victorias cada vez que hermanos, para que tú y yo podamos caminar como cristianos victoriosos, para que la manifestación del poder de Dios ya no solamente sean palabras, sino que ahora sean manifestaciones. Porque a veces hablamos tanto del poder de Dios, tanto del poder de Dios, pero muchas veces solamente son palabras, que ahora puedan llegar a ser manifestaciones. Eso es mucho más poderoso que palabras. Los dejo para meditar con esta pregunta, hermanos: ¿quién es Dios para ti? Medita, llévalo a tu casa esa pregunta, analízala esa pregunta. Analiza lo que el Espíritu Santo hoy te habló por medio de su palabra y califícate a ti mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú delante de Dios? ¿Has conocido ya? ¿Tienes un pleno conocimiento del Dios de la Biblia? ¿O solamente has conocido al Dios creado por ti mismo en tu mente? Un Dios muy permisivo, que te permite todo y aún así eres hijo de Dios. Que te permite el pecado y aún así eres hijo de Dios. Que te permite la blasfemia y aún así eres hijo de Dios. Que te permite la fornicación y aún así sigues siendo hijo de Dios. ¿Es ese el Dios que tú le estás sirviendo? ¿A un Dios que tú no honras con tus bienes y aún sigues siendo un hijo de Dios? ¿Ese es el Dios que tú estás sirviendo? Ese es un Dios permisivo. Y ese Dios permisivo solamente es creado por uno mismo. Pero este Dios es un Dios que te dice exactamente lo que Él demanda de ti, requiere de ti, para que Él pueda venir y levantarnos y llevarnos con Él para siempre. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria sea su nombre.